Estamos estudiando la carta a los romanos. Es interesante, ¿verdad? Yo estoy leyendo, estoy estudiando, estoy revisando, estoy buscando, hermano, y déjeme decirle que pues realmente esta carta es muy profunda, pero si usted y yo le ponemos la importancia que esto se merece, yo sé que vamos a aprender. Quiero que vaya una vez más, Romanos capítulo número 1, Romanos capítulo número 1. Allí estamos medio detenidos. Próximo miércoles vamos a entrar a una parte, bueno, toda la carta es así, es bien fundamental, ¿verdad? Bien importante. Vamos a entrar a una parte bien, próximo miércoles, a partir del versículo 18. Así es de que léalo en su casa, léalo. Si durante el estudio usted quiere preguntar algo, pues lo puede hacer, no tenga miedo, no tenga pena. Si no lo entendemos, no lo conocemos, lo vamos a ir a investigar. Si no, vamos a traer un doctor que nos explique a todos aquí. Pero la meta es que no nos vayamos con duda. Vamos a leer siempre versículos 16 y 17. Y el próximo miércoles, si Dios nos presta vida y estamos aquí, vamos a arrancar con el versículo 18, que es una parte bien importante en toda la carta. Y en nuestra enseñanza, amados hermanos, Romanos es una de las cartas que nos habla de la salvación por la gracia, como usted no tiene idea. Y hay una cantidad de argumentos para demostrar, ¿verdad?, que la salvación es un regalo que Dios nos da. La palabra del Señor se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice así, versículo 16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Vamos a orar. Padre bendito, le damos infinitas gracias por su presencia, por su poder, por su amor, por su bondad, por su bendita misericordia. Gracias por darnos el privilegio y la oportunidad de poder estudiar, de poder revisar estos versículos que tienen enseñanzas profundas. Por favor, Padre lindo, abra nuestra mente, abra nuestro corazón, abra nuestro entendimiento, quite de nosotros todo estorbo, no permita que el enemigo bloquee nuestra mente. El anhelo nuestro es poder conocerlo más, el anhelo nuestro es poder aprender y crecer, que su palabra sea el que nos hable a nuestro corazón. Se lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Podemos tomar asiento. Amados hermanos, les pido, les suplico, les imploro que no se me estén moviendo ya, ¿verdad? Cuando ya está la predicación, lo mejor es que estemos quietecitos. Y yo le doy siempre las mismas recomendaciones. Miércoles, el estudio bíblico, domingo en la mañana, que tenemos otro estudio bíblico también, ¿verdad? Yo le pido a usted que trate de estar aquí. Y desde que se viene, usted venga con la mentalidad de que vamos a estudiar, ¿verdad? Vamos a estudiar. Usted el día viernes, el día sábado, domingo en la tarde va a oír otro sermón. Día lunes usted va a oír otro sermón. Va a oír un sermón. Pero el miércoles, domingo en la mañana estamos con otro estudio. Estamos estudiando los atributos divinos, ¿verdad? Estábamos hablando el domingo del atributo divino que se llama el amor de Dios. Amor es un atributo divino.
comunicable, porque también en cierta medida está en el ser humano. Entonces, amados, yo estaba escuchando ahora otro teólogo hablando de Romanos. A nosotros siempre nos dijeron que el corazón de toda la Biblia era Juan 3:16, porque Juan 3:16 precisamente habla de la redención, ¿verdad?, del ser humano, del hombre. Y Juan 3:16 así lo dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este teólogo que estaba escuchando yo ahora decía que si todos los demás libros de la Biblia se perdieran y solo quedara Romanos, en la carta a los Romanos tenemos todo lo que necesitamos para conocer nuestra manera cómo podemos salvar, cómo la salvación llegó a la vida del ser humano, cómo la salvación está disponible para todo aquel, como dice la palabra, que cree, porque lo que necesita el ser humano para recibir perdón divino, para recibir salvación, es creer en Jesucristo. Y en eso nos quedamos. Se lo he repetido no sé cuántas veces, y usted lo va a escuchar en Romanos, porque, hermanos, cuando ya nos metemos a buscarle a Romanos, definitivamente él está hablando, la carta que el apóstol Pablo le escribió a los hermanos que estaban allá en Roma, que es esta carta a los romanos. La iglesia de Roma se considera que era una iglesia muy madura, una iglesia teológica, que conocía de teología, porque todo el contenido de esta carta es completamente teológico. Tiene mucha doctrina, está llena de contenido doctrinal. Entonces, yo les vengo diciendo hace varios días, hablando acerca del versículo 16, que quiero que le quede grabado, que le quede guardado, que no se le borre, porque el apóstol Pablo le habla a la iglesia y le dice: porque no me avergüenzo del evangelio. Yo estaba escuchando a este teólogo ahora y hablaba de todo, óigame, hablaba de todas las cosas que le pasaron al apóstol Pablo en los diferentes lugares donde él llegó a predicar, hermanos. Lo golpearon, lo dejaron por muerto, lo rechazaron, hablaron injurias de él. Bueno, hay una porción ahí en la escritura que narra todo lo que él vivió, todo lo que él pasó, todo lo que él tuvo que soportar, tuvo que aguantar. Entonces, y cuando ya tiene que llegar a Roma, y bueno, todavía aquí no ha llegado, pero les está anticipando esta carta. Después, posteriormente, en el libro de los Hechos vemos que él llegó a Roma. Pero él le está diciendo, por eso habla él de que no se avergüenza, porque él no se avergüenza, óigame, él no se avergüenza de todo lo que tuvo que pasar, de todo lo que él tuvo que sufrir, de todo lo que él tuvo que vivir con tal de predicar el evangelio. Por eso él dice: no me avergüenzo del evangelio. Eso es como cuando alguien, una madre, ha tenido un hijo que le ha costado mucho, hermano. Quizás desde que nació o desde que antes que naciera ya estaba enfermo y luego nace y verdad, y tiene que llevarlo al hospital y tiene que estar allá, lo van a operar y lo van a operar, o le van a, y de repente lo mira y dice: bueno, ¿cómo me ha costado? Tantas cosas que he vivido con este muchacho, porque hay hijos que cuestan más que otros, ¿verdad? Entonces, y ella no le da problema llevarlo, traerlo y andar con él a donde sea, y quizás tenga algún impedimento físico, tenga algún problema, pero ella, ¿cómo se va a avergonzar de su hijo por mucho que le haya costado? Al contrario, más, a veces nos sentimos orgullosos de ellos entre más
Nos cuesta. Entonces el apóstol Pablo eso es lo que está tratando de transmitir. Él ha vivido experiencias difíciles, él ha sufrido con tal de llevar el mensaje. Usted se recuerda allá en el libro de los Hechos, en cada lugar donde él llegaba encontraba oposición. Encontraba gente que no estaba de acuerdo con la predicación. Encontraba gente que se incomodaba, que le estorbaba, que le molestaba. Entonces, él cuando le escribe a la iglesia ahí en Roma, dice: yo no me avergüenzo de todo lo que he tenido que vivir por predicar el evangelio. Se he sufrido de dificultades, pero yo sigo hacia adelante. Entonces, por ahí nos quedamos, donde él dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Allí nos quedamos. Y estábamos hablando, hermanos, que el evangelio se convierte en poder de Dios para traer salvación a la vida del ser humano, pero óigame, en el nombre del Señor, de aquella persona que cree. El evangelio trae salvación cuando se predica la palabra de Dios, cuando se habla la palabra de Dios, cuando anunciamos la palabra de Dios. Hermano, esa palabra que se predica, esa palabra que se habla, esa palabra que se trae, toma un poderío enorme en la vida de aquella persona que escucha la palabra y cree. Lo vimos en Efesios 1:13, parece que estamos ahí, que dice que habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, y habiendo creído, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ese es el proceso, o sea, el requerimiento. Lo que se vuelve necesario es que la persona que está escuchando, que está oyendo, que está aprendiendo, que está leyendo, que está exponiéndose al mensaje del evangelio, lo que se necesita es que esa persona lo reciba y lo crea. ¿A cuánta gente uno le predica? ¿A cuántas personas uno les habla? ¿A cuántas personas uno los busca, los persigue, los anda persiguiendo y no quieren? Se ríen, se burlan, hablan cosas malas. Entonces, hermanos, para que el evangelio verdaderamente tome fuerza y tenga poder para transformarme, para cambiarme, para hacerme pensar diferente, para transformar mi familia, para transformar mis hijos, tenemos que creerlo. Tenemos que creerlo. Cuando escuchamos la palabra de Dios, tenemos que creerlo. Cuando leemos la palabra de Dios, tenemos que creerlo. Solo quiero yo que veamos unos 2 versículos. Yo me quedé hablándoles el miércoles anterior que no basta con creer en la existencia de Dios, porque hay mucha gente que cree que Dios existe. No basta con creer en la existencia de Dios. Quiero que busque Santiago 2:19. Santiago 2:19. Santiago está ahí al final. Santiago 2:19. Regáleme su atención. ¿Lo tiene Santiago 2:19, hermano? Oiga lo que dice la palabra de Dios. Santiago está desarrollando un tema que la fe, para que sea genuina, tiene que obrar. Tiene que obrar. Porque hay muchos que dicen: no, es que yo creo. Es que yo creo. Yo creo que Dios existe, yo creo en Dios. O sea, hermano, esa palabra es bien delicada. Yo creo en Dios, pero ¿qué cree? ¿Qué es lo que cree de Dios? Hay mucha gente que cree en la existencia de Dios. Y no es lo mismo, hermano, creer en la existencia de Dios que creer que Jesucristo vino a la tierra y murió por mí en la cruz del Calvario para perdonar mis pecados, para salvarme, para regalarme vida eterna. O sea, es bien diferente. Es bien diferente.
Porque no basta con que yo diga yo creo en Dios. Vea este versículo. Le dije yo, Santiago 2:19. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. O sea, hermano, véngame para acá. Los demonios conocen a Dios. Conocen a Dios, saben quién es Dios. O sea, ellos lo conocen, ellos saben de la existencia de Dios. Entonces no basta con que nosotros creamos que sí, Dios existe. Quiero que vea otro versículo. Mateo 8:29. Vamos a Mateo 8:29. Leamos desde el 28. Cuando llegó, ¿lo tiene mi hermano? Cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Y clamaron diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes del tiempo? Estaba paciendo lejos de ellos un hato de muchos cerdos, y los demonios le rogaron diciendo: si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Y él les dijo: id. Y ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdos. Y aquí todo el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero y perecieron en las aguas. ¿Qué estoy tratando de véngame, regáleme un segundo? Los demonios, cuando veían a Jesús, hermano, sabían quién era Él. Ellos conocen a Jesús, conocen a Dios, conocen al Señor. Y le voy a atrever a decirme, los demonios conocen a los cristianos también, hermano. Hasta los cristianos. ¿Y sabe por qué lo conocen a usted? Porque si usted es un verdadero cristiano, el Espíritu Santo está en usted. Entonces no basta con conocer a Dios, no basta con creer en la existencia de Dios. Yo sí creo que Dios existe, o sea, no basta con eso, porque cuando uno le pregunta a la gente: ¿usted cree en Dios? O a veces nosotros le preguntamos a la persona: ¿usted ya recibió a Jesucristo? Sí, desde que estaba chiquitito lo recibí. Las personas tienen una idea equivocada de Dios. O sea, no basta con saber, he oído de Él, me lo han contado, me han hablado de Él. Sí, yo sí creo que existe un Dios todopoderoso. No basta con eso. Cuando la palabra del Señor dice que el Evangelio es poder de Dios al que cree, significa, amados hermanos, que nosotros tenemos que creer en el Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que tenemos que creer de Él? Que Él un día se encarnó, tomó forma humana, que vino a la tierra, que se hizo hombre, que predicó el evangelio y al final fue a la cruz y murió por usted y por mí. Él se entregó por usted y por mí. Él pagó mis pecados, Él me redimió, Él me perdonó, Él me sacó de la condición en la que estaba. O sea, es bien diferente a poner mi confianza en Él, creer en Él. Y la fe de la que habla Santiago, cuando yo creí en Él, me va a mover a hacer obras de un cristiano. Yo no sé si usted me está oyendo. No es que las obras me van a salvar,
Cuando yo ya lo recibí a Él, porque oí la palabra y lo creí, esa fe que yo puse en Él y lo recibí, Él entró en mí, Él vino a hacer el trabajo en mí. Él vino a perdonarme, Él vino a redimirme, Él vino a santificarme, Él vino a salvarme, Él vino a hacer todo lo que hizo en mí. Eso es creer. Yo creo que Jesucristo murió por mí. Yo creo que Jesucristo pagó por mí. En la cruz del Calvario, cuando Él estaba muriendo, Él dijo unas palabras: consumado es. Consumado es. Y esas palabras que Él dijo en la cruz del Calvario, consumado es, ¿sabe qué significa? La deuda está pagada. Eso significa, ¿verdad? La deuda está cancelada. Mi hijo Raúl, mi hija Silvia, mi hijo William, mi hijo Pedro, ellos tenían una deuda, ellos debían, ya vine yo a pagar por ellos. Y eso está diciendo el Señor. Entonces yo creo, mire hermano, de repente Satanás, el diablo, se levanta y me acusa y me dice: vos sos pecador, vos cometiste este error, vos hiciste esto, vos hiciste lo otro. O sea, porque Satanás es especialista en andar acusando, en andar sacándonos las chivas al sol. Entonces, ¿sabe que incluso hay gente que tiene el valor de decir: usted no es salvo? O la otra hermana no es salva, es pecadora. Y yo le digo, si alguien me dijera a mí: usted no es salvo, yo le dijera: ¿sabe por qué si soy salvo? Y hay gente que dice: nadie puede venir a decir en este tiempo que es salvo. Nadie puede decir. Y la palabra del Señor me dice a mí que Él ya pagó lo que yo debía en la cruz del Calvario, y por ende ya perdonó mis pecados. Ya me lavó, ya me limpió, ya me redimió, ya me santificó, hermano, ya hizo todo. Él lo hizo. Entonces yo lo creo. Ahora de repente usted le va a decir a las personas: la salvación está disponible para usted. De repente usted se va a acercar a alguien: ¿quiere usted, óigame, recibir a Cristo? ¿Quiere usted recibir los beneficios de Cristo? Y la gente le va a decir: yo no me quiero hacer evangélico, yo no me quiero hacer de una iglesia. Nosotros le estamos ofreciendo salvación, no por medio de la iglesia, por medio de Jesucristo, por medio del que pagó, por medio del que murió, por medio del que derramó su sangre preciosa en la cruz del Calvario, porque a eso vino Él a la tierra. Hay que creerlo, hermano. Hay un mundo de gente que no cree. Es que, y como hay una secta religiosa enseñando de que no hay condenación, de que no hay infiernos, entonces la gente dice: viva como quiera vivir, haga lo que quiera hacer, dele gusto a la carne, viva como quiere, de todas maneras no hay infierno. Porque la palabra del Señor habla más de condenación que de salvación. Y Romanos nos está diciendo eso, porque el evangelio es poder de Dios para salvación al que cree. Si la persona no lo cree, mire, el otro día estábamos nosotros, ya se lo dije varias veces, allá en la frontera evangelizando, y nos topamos con un señor que me dijo: yo tengo 18 años de ser pastor, me dijo. 18 años de ser pastor, pero ahora yo ya estoy perdido, yo ya estoy condenado, cometí un error y ese error no tiene perdón de Dios. ¿Y cuál es el problema? Lo que a él le enseñaron. Le enseñaron. Entonces le dije yo: quitemos de la Biblia la palabra perdón. O sea, la sangre que Jesucristo derramó en la cruz del Calvario, usted no cree que es suficiente para perdonar sus pecados. No, me dijo: yo estoy condenado. Hermano, si la gente cree que está condenada, mire, si uno cuando anda por la calle y le predica a alguien y le dice: mire, y usted si muriera hoy este día, ¿para dónde cree que su alma? No, si yo voy corriendo para el infierno. Hay gente que así dice. Allá va a estar Vicente Fernández y Lucha Villa y Cornelio Reina y que no, un montón. Hay gente que hasta menciona eso. Michael Jackson. O sea, porque hay gente que lo agarra de broma.
Entonces, el requisito es, hermanos, que creamos que Él murió, que Él resucitó, que Él está sentado a la diestra del Padre. Y dice la palabra de Dios que actualmente Él intercede por nosotros. Vamos a pasar, bueno, allí, vamos a Romanos. Vamos a Romanos. Capítulo 1. Dice que el Evangelio es poder de Dios al que cree. Al que no cree, pues no le pasa nada. Hay gente que dice, el Evangelio no ha funcionado en mí, si no ha creído. ¿Tiene Romanos abierto, hermano? Óigame, al judío, primeramente, y también al griego. Hoy, regáleme su atención. Dos grupos grandes. Judíos y todo aquel que no es judío. Bueno, aquí está refiriendo a los gentiles, hermano. Así se llama, todo el que no es judío es gentil. Aquí se refiere a griegos por el contexto en el que están, pero son gentiles. El que no es judío se llama gentil, así se llama, judíos y gentiles, judíos y gentiles. El Evangelio, la salvación, Jesucristo, como primicias, hermanos, él venía, acuérdese que Él nació de los judíos. Él utilizó a María para encarnarse, para tomar forma humana, que era judía. Todo nació allá con Abraham en el capítulo número 12 de Génesis, donde Dios le dijo a Abraham: deja tu tierra y tu parentela y vete a la nación que yo te diré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré. Engrandeceré tu nombre y serás bendición para todas las familias de la tierra. ¿Sabe a qué estaba refiriendo cuando Él le dijo serás de bendición para todas las familias de la tierra? Porque Abraham fue el padre de la nación de Israel, de los judíos. Y cuando el Señor le dijo que será bendición para todas las familias de la tierra, de allí se está refiriendo a Jesucristo. A Jesucristo. Entonces, hermanos, a los judíos primeramente la salvación venía para ellos. Primicia, los judíos eran primicia, porque Jesucristo estaba naciendo, estaba tomando forma humana, y Dios había seleccionado a la nación de Israel para que fueran las primicias de la salvación. Por eso la palabra del Señor dice a los judíos primeramente, porque allí se empezó, allá cuando el Espíritu Santo vino sobre los primeros cristianos en Pentecostés, en la fiesta de Pentecostés, allí el grupo que había eran judíos, hermano. Judíos. Allí quizás si habrán habido algunos gentiles, muy pocos, pero todos los que, sobre los que se derramó el Espíritu Santo ahí, judíos. Pero ¿qué pasó con los judíos? A ver, ¿qué pasó con los judíos? No lo quisieron. Los judíos no lo quisieron. Quiero que vayamos a Juan, Evangelio según San Juan. No vaya a perder Romanos, póngale la pitita. Evangelio según San Juan, capítulo 1. De versículo ustedes lo saben de memoria. 1, 11 y 12. Juan 1, 11 y 12. El 10 dice: en el mundo estaba, hablando de Jesucristo, y el mundo por Él fue hecho. Pero ¿cuál fue el problema del mundo? Pero el mundo no le conoció. 11, ¿lo tiene mi hermano?
A lo suyo vino. ¿Quiénes eran los suyos? Los judíos. A lo suyo vino. ¿Y los suyos qué les pasó? A los suyos vino y los suyos no le recibieron. No lo recibieron. Los judíos no aceptaron a Jesús como el Mesías que ellos estaban esperando. Jesús no cumplió, de acuerdo al concepto judío, Él no cumplió con lo que ellos esperaban. Entonces, como Él no cumplió con lo que ellos esperaban, no lo aceptaron, no lo reconocieron, lo despreciaron, no lo quisieron, no lo aceptaron como el Mesías. No creyeron en Él. Por eso hay una cantidad de judíos que actualmente todavía no han creído en Jesucristo. Se cree que van a creer, pero durante la tribulación. Se cree que ahí es donde tal vez ellos van a reaccionar. Ya la iglesia ya no va a estar ahí. La iglesia ya, en la tribulación, la iglesia ya ha sido arrebatada. Actualmente hay algunos que le llaman, hermanos, le llaman judíos mesiánicos, le llaman judíos que han creído en el Evangelio, que han creído en Jesucristo. Y así le llaman judíos mesiánicos. Esos son iglesias. Todo el que cree en Jesucristo es iglesia, aunque sea judío, es iglesia. Entonces a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Vea el versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, yo digo más a todos los que le recibimos, pero aquí dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio ¿qué? Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. 13, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Gloria a Dios. O sea, nosotros, dice ahí, a los que le recibimos, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Hermanos, eso allí entran los griegos, allí entramos los gentiles, allí entramos todos aquellos que no somos judíos. El evangelio vino primicia los judíos, pero como ellos no quisieron al Mesías, no quisieron a Jesucristo, entonces acuérdese allá en el libro de los Hechos, Pedro empezó a predicarle a los gentiles. Y hasta Pedro se asustó. Hasta Pablo se asustó cuando el Espíritu Santo vino sobre gentiles, porque ellos pensaban que los únicos que tenían derecho a eso eran los judíos. Y Dios le dio la orden a Pedro que fuera a predicarle y que llegara allá donde Cornelio. Y lo vieron como el Espíritu Santo también vino sobre él y se asustaron. Porque ellos pensaron que el evangelio era solo para judíos. Y como los judíos no quisieron, la puerta se abrió para usted y para mí y para todos nosotros que somos gentiles. Esa es una tremenda bendición, ese es motivo para alegrarnos. Ahora, así como los judíos no quisieron creer, despreciaron, así hay un montón de gentiles que tampoco quieren, pues. Mundo de gente que no quiere, anda inventando historias, anda inventando cosas y habla. Mire, hermano, porque cuando las personas no quieren creer en la verdad, creen en cualquier mentira, hermano. Mire, esa cuestión todavía la siguen enseñando, de que el hombre desciende del mono, y si eso es una mentira, pues grande. Después de tantos años y con la tecnología que tenemos, hoy es un pecado que todavía se sigue enseñando como esas teorías que nunca dejaron de ser teorías. Entonces, la bendición la tuvimos nosotros. Por eso el Señor dice, volvamos a Romanos, la pitita, por eso le digo, póngale la pitita.
al judío primeramente, y también al griego. O sea, allí lo que está diciendo el Señor, que no hace distinción de personas. El evangelio es poder de Dios para el que quiera. El evangelio está disponible para el que quiera. Jesucristo murió por la humanidad, no murió solo por ciertas personas, Él murió por todos, al judío primeramente y después al griego. O sea, eso nomás nos habla del orden, cómo iba a ser, pero como ellos no lo quisieron, pues entramos nosotros. Y termino, hermano. Solo le introduzco el versículo 17, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El versículo 17, usted va a encontrar esta enseñanza en toda la carta a los romanos. Porque en el Evangelio, la justicia de Dios se revela por la fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Véngame para acá, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Este es corazón, el Evangelio y estos dos versículos es el corazón de la carta a los romanos. O sea, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Amados hermanos, y esto es bien importante que usted y yo lo entendamos. La misma carta a los romanos, vaya conmigo un poquito adelante, capítulo número 2. Capítulo 3, versículo 9. ¿Lo tiene? ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron a una, se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, sepulcro abierto de su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspide hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz, no hay temor de Dios delante de sus ojos. 19. Todos estos versículos anteriores está hablando de que no hay justo, no hay ninguno justo. Si nos evaluamos, hermanos, si cada uno de nosotros nos evaluamos, regáleme su atención, ya ahorita nos vamos. Si usted y yo, véngame, nos evaluamos, a usted se le fácil, yo a la hermana Silvia, yo veo que ella es pecadora. A veces nos hace fácil juzgar a otro, pero otros nos están juzgando a nosotros. Si nosotros nos examinamos, si usted se examina, si usted se evalúa, si usted se revisa bien, ¿cómo se va a encontrar? ¿Se va a encontrar justo? ¿Nos vamos a encontrar injustos? No somos justos. En alguna área fallamos. Lea conmigo el versículo 19. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley, véngame para acá, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él,
porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio del versículo 22, la justicia de Dios por medio de ¿qué, hermano? ¿Cómo es la justicia de Dios por medio de qué? De la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Regáleme un segundo. Regáleme un segundo. Ahorita voy a terminar. Existió un hombre muy importante que se llamaba Martín Lutero. Él era de la iglesia católica tradicional, monje, muy entregado, muy amante de Dios. Y a él este versículo, Romanos 1:17, lo metía en una gran cantidad de problemas, hermano. Lo emproblemaba a él, porque léalo conmigo, 1:17 Romanos, dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. A él lo metí en problemas porque él no había podido entender este versículo. Y él, amados hermanos, él quería justificarse delante de Dios por medio de las obras, por medio de penitencias. Se dice que él subía a un graderío que tenía en su casa de él, hermano, de rodillas, y con un asial se iba latigando, y se latigaba, y se latigaba, y se latigaba, subiendo de rodillas a la grada, tratando de sentirse justificado delante de Dios. Pero por mucho que caminaba de rodillas, y por mucho que se golpeaba, y por muchas penitencias que hacía, él siempre se sentía indigno delante de Dios. ¿Sabe por qué? Porque el hombre, hermano, ya Dios no le puso en el Antiguo Testamento, a los que vivieron allá, les puso la ley, y nadie logró ser justificado por medio de la ley. Todos fallaron. Entonces este señor vivía mal, vivía incómodo, vivía infeliz. Le voy a leer algo que él dijo. Se me apoderó la convicción que debo entender la carta de Pablo a los romanos. Hasta aquel momento, una frase en el capítulo 1 estorbaba mi camino. Aborrecía la idea que en el Evangelio se revelara la justicia de Dios, de acuerdo a la cual Dios es justo y castiga al pecador injusto. Viví sin reproche como monje, pero mi conciencia se turbaba hasta su profundidad, y lo único que sabía de mí mismo era que yo era un pecador. Yo no podía creer que nada de lo que pensaba u oraba le agradaba a Dios. Yo no amaba, o no, yo aborrecía al justo. Dios que castiga a los pecadores, ciertamente, y con quejas intensas, quizás aún con blasfemia, estaba enojado con Dios, y dije, como si no fuera suficiente, que los pecadores miserables, que son eternamente perdidos por su pecado original y son molidos de nuevo con toda calamidad por los 10 mandamientos, Dios agrega dolor al dolor en el Evangelio por amenazarnos con su justicia e ira. Finalmente, meditando de noche por la misericordia de Dios,
me rendí al contexto de las palabras en el Evangelio. La justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Entonces empecé a entender que la justicia de Dios es un don de Dios, particularmente recibido por fe. Aquí sentí como si eternamente naciera de nuevo y que había entrado al paraíso mismo por las puertas que se habían abierto. Un aspecto enteramente nuevo de la Escritura se abrió para mí y aprecié lo que llegó a ser mi palabra más dulce, con un amor tan grande que era comparable a la magnitud del aborrecimiento con el que había aborrecido el término, la justicia de Dios anteriormente. Así que ese versículo en Pablo era para mí verdaderamente la puerta para el paraíso. Martín Lutero, al inicio, cuando él entendía que la justicia de Dios, hermanos, un día de esto lo vamos a ver el domingo en la mañana, el atributo divino, la justicia de Dios es que Él es justo. Y Martín Lutero entendía que como Dios es justo, al pecador tenía que hacerle justicia al pecador, es condenarlo, hermano. Es destruirlo. Así lo entendía. Pero cuando él se le abrió la mente, cuando el Espíritu Santo lo hizo entender que el versículo lo que está diciendo, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela y dice, se revela por fe. Se revela por fe, hermano. Ya Dios intentó que el hombre se salvara por guardar la ley, que nunca fue eso así, pero las personas pensaron que de esa manera era y nadie la pudo guardar. La salvación, la justicia divina no llega al ser humano por guardar la ley, y lo vimos en Romanos, no llega por obras, sino que llega ¿por qué? Llega por fe. Cuando nosotros creemos que Él nos dio ese don de la gracia, nos dio ese perdón, nos dio esa salvación, que Él vino a morir por mí. O sea, allí en ese momento la justicia divina se hace presente en mi vida. La justicia llega a la vida del creyente, no por merecérselo, sino que llega por el sacrificio que Jesucristo realizó en la cruz del Calvario. El cristiano lo único que tiene que hacer es creer que Él hizo ese sacrificio a favor del cristiano. No sé si usted está conmigo. Por eso dice que la justicia en el Evangelio se revela, la justicia divina. ¿Y cómo lo revela? Porque el Evangelio habla del sacrificio que mi Señor Jesucristo realizó por usted y por mí. Si no tuviéramos el Evangelio, si no supiéramos que Cristo vino, si no supiéramos que Cristo fue crucificado, si no supiéramos que Cristo fue llevado a la cruz para darnos perdón a todos nosotros, por medio del Evangelio lo conocimos. El Evangelio atestigua de Él. Hermano, entonces esto es bonito, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. ¿Cómo llegó a nosotros la salvación, el perdón de pecados? Por fe. Ahora que ya somos cristianos, ahora que ya recibimos a Cristo, ahora que ya usted y yo lo conocemos, por eso dice por fe y para fe. Usted empieza a caminar por fe, empieza a hablar por fe, empieza a hacer todo lo que hace por fe, y termina el versículo diciendo, mas el justo por la fe vivirá. O sea, Martín Lutero entendió al final de todo que la salvación, el perdón, la vida llegaba a él, o llegaba a usted, llegaba a mí, por la fe. ¿Por la fe en quién? En Jesucristo. Él murió, Él entregó su vida, Él derramó su sangre, Él murió por usted para perdón de sus pecados, para que usted pueda gozar de esa bendición. Hermano, ya no tengo yo tiempo, ya se nos hizo bien tarde. Primero Dios, el siguiente miércoles vamos a terminar un poquito a hablar de este versículo. El justo por la fe vivirá. Regálele un fuerte aplauso al Señor. Padre bendito, gracias